En primer lugar me presento, mi nombre es Jorge Eduardo Alcántara y en el marco de la carrera de abogacía dictada por esta Universidad Nacional del Chaco Austral me desempeñaré como profesor titular de la asignatura Derecho Procesal Penal. Me acompañarán en la cátedra como profesor adjunto y jefes de trabajos prácticos respectivamente los doctores Raúl Alejandro Fernández, Pablo Molina y Pablo Mazarevich. Comenzaré formulando una muy breve introducción respecto de los objetivos perseguidos a través del dictado de esta materia, para luego hacer referencia a los contenidos concretos que se irán desarrollando a lo largo de las distintas clases. Señalo en tal sentido que el objetivo primigeniamente trazado es lograr una adecuada enseñanza y comprensión por parte del alumno de los presupuestos jurídicos de la represión penal, o dicho en otros términos, de los mecanismos de aplicación de la ley penal sustantiva en todo Estado de Derecho. Se persigue concretamente que mediante su estudio el alumno entienda el funcionamiento de los distintos institutos procesales que forman en definitiva la columna vertebral de lo que se ha dado en llamar debido proceso y que nuestra Constitución Nacional ha consagrado expresamente en el texto de su artículo 18, cuando señala que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. De ello puede apreciarse que nuestra Carta Magna dispone expresamente que el juicio penal o proceso penal que debe regular la ley es el único medio de aplicar la ley sustantiva. A su vez, se desprende de este texto que nadie puede ser considerado culpable hasta que no haya una sentencia que en forma expresa, una sentencia firme y consentida que en forma expresa sí lo declare. Es decir, se consagra con total plenitud lo que es el principio jurídico de inocencia, el estado jurídico más bien diría de inocencia, y que además es el juez natural de la causa el único que en definitiva puede dictar una sentencia poniendo fin a ese conflicto social a través de sentando un criterio de cosa juzgada en sentido material y sentido formal. Entiendo que la claridad de dicha manda constitucional deja traslucir con total exactitud la importancia que reviste el estudio del derecho procesal penal como instrumento decisivo, podríamos decir, de la función judicial, del estado de averiguación de la verdad de todo hecho delictual presuntamente cometido. En consecuencia, el análisis y conocimiento del sistema procesal como reflejos elementales de las garantías constitucionales antedichas servirá como un único mecanismo posible para concretar la aplicación del derecho de fondo. A tenor de ello, el alumno, al aprender las reglas del litigio penal, podrá contar con las herramientas necesarias para lograr un adecuado desenvolvimiento como profesional del derecho en esta rama específica de la carrera. Con esta explicación previa podemos vislumbrar entonces cuál es el contenido y el carácter del derecho procesal penal. El contenido, concretamente, es todo el conjunto de normas jurídicas respecto de la organización de la justicia, la función de los órganos jurisdiccionales y judiciales predispuestos por el Estado, específicamente Policía Judicial, Ministerio Público Fiscal y jueces, a fin de realizar mediante el proceso penal a la ley penal sustantiva. Y en cuanto al carácter, podemos sostener que el derecho penal le compete reglamentar y establecer las formas y condiciones de lo que sería el juicio previo, del juez natural, del derecho de defensa, de las garantías constitucionales de la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia epistolar y papeles privados, en fin, todos estos aspectos establecidos de manera expresa por el artículo 18 de nuestra Carta Magna, como así también todas aquellas otras garantías que implícitamente surgen del texto de la Constitución y de los tratados internacionales con rango o jerarquía constitucional incorporados como una manda constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Es decir, la acción de vindicta que antiguamente tenían los particulares para actuar individualmente o de manera colectiva castigando al ofensor, con el correr de los siglos se ha ido transformando o mutuando en una acción procesal. Es en definitiva un derecho a la jurisdicción consagrado constitucionalmente. Es fundamental que se tenga presente que el procedimiento, el derecho procesal penal no es un fin en sí mismo. Nace, vive y se justifica por y para el derecho material
y solo en esa indisoluble armonía con este derecho de fondo consigue realmente realizar sus fines. Sin ley de forma se imposibilita la aplicación de la ley de fondo. Escribe Belin al respecto: el derecho procesal está frente al derecho penal material en la posición de servidor. Él existe para el derecho penal. El derecho penal no toca al delincuente. Establece, es verdad, que el asesino merece la pena de muerte o el ladrón la de prisión, y que el Estado tiene tal o cual pretensión punitiva contra el delincuente. Pero el mundo de los criminales puede burlarse de los parágrafos que solo viven en el papel hasta tanto el derecho penal no actúe realmente. Y el mecanismo de actuación es precisamente a través del procedimiento penal. En consecuencia, podríamos concluir que el proceso penal es una secuencia, una sucesión ordenada de actos cumplidos por funcionarios públicos o inclusive por particulares, como veremos en el desarrollo de la materia, en el caso, por ejemplo, de la flagrancia. Actos que en realidad se realizan en procura de permitir el conocimiento sobre un hecho delictual que es objeto de una acusación y de una decisión jurisdiccional acerca de sus posibles consecuencias jurídicas. Siguiendo una definición más habitual, es un conjunto de actos sistemáticamente regulados por la ley procesal que se cumplen en forma gradual, progresiva y concatenada, es decir, sucediéndose en diversos grados o etapas en función de un orden preclusivo. Formulada entonces esta breve introducción que nos permite situarnos mínimamente en cuanto al objeto que se persigue con el dictado de la presente materia, y avanzando ahora sí en lo que sería el mecanismo de enseñanza a implementar, cumplo en informar que el dictado de la presente materia se hará a través del dictado de 13 unidades. En las dos primeras, si bien se abordan principios y garantías de carácter general, podríamos decir, les recomendaría específicamente a los alumnos el adecuado abordaje de los temas allí tratados y su profundización conceptual, ya que en realidad radica allí una guía esencial y básica sobre la cual volverán reiteradamente aquellos que alguna vez se dediquen a la práctica del derecho penal como abogados. Y sostengo esto porque a lo largo de esas dos bolillas se abordarán conceptos tales como los efectos de la ley procesal en el tiempo, en el espacio y respecto a las personas, los cuales resultan fundamentales para entender garantías tales como las del juez natural o que hacen, por ejemplo, al principio de territorialidad en la aplicación de la ley procesal, o a la necesidad, por ejemplo, de remover determinados obstáculos constitucionales en determinados procesos. Pensemos cuando es necesario un proceso de antejuicio o el desafuero respecto de determinados sujetos que se encuentran involucrados en un proceso penal y que así lo requieren por normativa vigente. Asimismo, se abordará a lo largo de estas dos primeras bolillas los principios del proceso penal, fundamentalmente principios de oficialidad, de legalidad, de oportunidad, de imparcialidad, de improrrogabilidad de jurisdicción y competencia, y garantías tales como las del estado de inocencia, a la cual ya he hecho referencia, de imparcialidad del tribunal, de defensa en juicio del imputado y demás. En fin, principios, insisto, que a diario verán y aplicarán en la práctica del derecho procesal penal. Asimismo, en la unidad 2 se abordarán los distintos sistemas procesales vigentes en el país, tema de suma importancia teniendo en cuenta los diferentes tipos de procedimientos existentes entre la nación, con su Código Procesal Penal y sus jueces federales, y el vigente en diferentes provincias con un régimen, por ejemplo, acusatorio, en el cual implica una investigación preliminar fiscal y investigaciones llevadas adelante precisamente por fiscales de investigación. Pasando por sistemas mixtos, como ser, por ejemplo, los códigos, por citar algunas provincias, de Formosa o de Corrientes, por ejemplo, resultando todo ello fundamental que el alumno entienda las claras y notorias diferencias que existen entre cada uno de esos sistemas. Con posterioridad a ello, en la unidad 3 se abordará la naturaleza y alcance de la acción dentro del proceso penal, partiendo de considerar a la misma como un instituto procesal autónomo, por medio del cual, en definitiva, se materializa el derecho de peticionar ante las autoridades judiciales para que la misma conozca y juzgue respecto a un determinado hecho. En tal sentido, abordaremos la división de la acción penal según el tipo a investigar en cada caso, delitos de acción pública y delitos de acción privada, y a su vez dentro de los delitos de acción pública, delitos perseguibles de oficio y delitos dependientes, donde la investigación, depende de instancia privada.
Asimismo, trataremos el ejercicio de la acción penal de la acción civil, dentro de esa bolilla, dentro del proceso penal, a través de la constitución como actor civil, y con posterioridad a ello veremos las consecuencias que tienen esa constitución de actor civil a lo largo del proceso penal. Luego, en las bolillas 4 y 5 se abordarán la jurisdicción penal y constitución de los distintos órganos jurisdiccionales, con especial comparación de lo que ocurre en los diferentes sistemas procesales, como indicaba, de las provincias argentinas y de la nación. A partir de la unidad 6 abordaremos el proceso propiamente dicho, los sujetos procesales que intervienen en el mismo, la forma y alcance de los actos procesales que se llevan a cabo, requisitos del mismo, resoluciones judiciales, tipos de nulidades que se pueden plantear a lo largo del proceso. En la unidad 7, y continuando con el proceso en sí, se abordará la forma de instrumentar de la primera parte digamos, del proceso, cuyo mecanismo varía según el sistema procesal que apliquemos, si es el Código Procesal Penal de la Nación, a través obviamente de lo que sería la instrucción propiamente dicha, que en el caso de juzgado federal lo lleva adelante precisamente un juez federal, comparado con sistemas acusatorios como el de nuestra provincia, la provincia del Chaco, donde son llevados adelante a través de una investigación preliminar fiscal, en el caso de nuestra provincia no a través de fiscales, sino equipos de investigación fiscal. La unidad 8 se encuentra dedicada a su vez en su totalidad al tratamiento de los distintos medios de prueba y los alcances de la misma y las diferencias entre los que pueden ser pruebas directas, pruebas de cargo, pruebas indiciarias, aspecto indudablemente no menor que el alumno entienda en su cabal concepto por las claras incidencias que ellos tienen a su vez sobre la vigencia de un principio básico al cual hacía referencia, el estado de inocencia del cual goza una persona, estado de inocencia que obviamente a través de todo ese mecanismo probatorio lo que tiende es precisamente a que sea dejado de lado en el caso de un imputado y poder llegar eventualmente a la imposición de una condena en contra del mismo en la medida que existan las pruebas de cargo suficientes que demuestren acabadamente la culpabilidad del mismo. En esa misma bolilla abordaríamos también los aspectos que hacen a la prueba ilícita o ilegal a partir de análisis jurisprudenciales de los casos dictados por Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámara Nacional de Casación Penal, sobre todo a partir del caso Montenegro de nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, con la famosa doctrina de los frutos del árbol envenenado y las consecuencias procesales que implican la misma para todo un andamiaje jurídico vigente en nuestro país. En la unidad 9 se abordará una temática no menos importante, la situación jurídica del imputado y el principio de libertad, de mantención de libertad del mismo durante el proceso. Obviamente esto con los alcances que tiene la misma, si se trata del sistema procesal penal de la Nación, si esa libertad es mantenida a través de una exhibición de prisión o solicitada a través de una excarcelación, o en el caso obviamente de nuestra provincia, como regla general, la mantención del estado de libertad y los planteos que deben hacerse al respecto. En la unidad 10 se abordará la conclusión de esa etapa de investigación, que según el sistema que se analice será a través de una requisitoria fiscal de elevación a juicio o eventualmente la clausura de la instrucción en los sistemas mixtos. En la unidad 11 se abordará, a mi entender, el tramo más importante del proceso, que es la realización del juicio propiamente dicho, es decir, la audiencia de debate con todas las consecuencias que implican los mismos. Lógicamente, llevando no únicamente en el tratamiento del juicio ordinario o común los alcances de ese debate, sino también en el sistema de juicios correccionales, en el sistema de juicios por delitos de acción privada y también en el sistema de juicios por menores. ¿Cómo funcionan esas reglas de debate en los distintos tipos de procesos? En la unidad 12, a su vez, se abordará el tratamiento de los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, entiéndase la materia recursiva. También entiendo un aspecto central para aquellos futuros profesionales del derecho que ejerzan la materia penal. Y por último, en la unidad 13 se abordará todo lo relativo a los mecanismos y modalidades de ejecución de la pena. En general, en el análisis de todas las unidades que he mencionado, en las 13 unidades, se abordarán diferentes posturas doctrinarias y jurisprudenciales respecto de cada figura en particular, como así también casos prácticos que permitan generar una interrelación con el alumno y consecuentemente motivarlo para el estudio.
En ese contexto, se buscará aplicar los mecanismos adecuados para que el alumno pueda evacuar las dudas que se puedan ir presentando. Se persigue concretamente un escenario de permanente motivación en donde se pueda articular el saber teórico con el saber práctico. El modelo pedagógico que pretendemos aplicar y que se propone se sustenta fundamentalmente en teorías cognitivas e interactivas para lograr que el estudiante se convierta realmente en un sujeto constructor de su propio aprendizaje. Por último, y en lo que hace al método de evaluación, se examinarán al alumno periódicamente, fundamentalmente después de la bolilla 6, y posteriormente, obviamente, al concluir la bolilla 13, fundamentalmente yendo a la práctica, es decir, a través de casos procedimentales, procesales, en los cuales se puedan observar o puedan ir aplicando aquellos conocimientos que vayan tomando a lo largo del desarrollo de las unidades. Esperando desde ya que el dictado de la presente asignatura sea una herramienta eficaz de formación para los futuros profesionales del derecho, en nombre propio de los integrantes de la cátedra, desde ya quedamos a disposición de cada uno de los alumnos para asistirlos en cualquier duda o inquietud que puedan presentarse en relación a cualquier temática vinculada a la materia. Gracias.